Recordemos que el 28 de abril del año pasado, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en casos de violación en el país y dejó en manos de la Asamblea regular la aplicación de esa norma. Eso era lo que debió ocurrir el 17 de febrero, pero entre negociaciones y cambios de última hora, la Asamblea aprobó un texto que no dejó conforme a nadie. Incluso la asambleísta Joana Moreira mencionaba que nuevamente la Asamblea le falló al país. Gracias, asambleísta, por estar con nosotras. Bienvenida. Y bueno, ¿qué hacer con esta ley que fue aprobada y que parece que no dejó conforme a nadie? Muy buenos días, muchas gracias a Redes Sucesos por ese espacio y la oportunidad de poder compartir con ustedes y comentarles sobre todo el trabajo que hemos estado realizando desde la Asamblea Nacional. Existen 2 vías que las hemos planteado y las hemos analizado. Obviamente estamos esperando el veto del presidente Guillermo Lasso para saber cuál de las dos activarlas y obviamente también cómo vamos a manejarnos de aquí, porque como habíamos mencionado, la agenda de género no termina discutiendo el aborto por violación en las condiciones en las cuales fue aprobada esta ley, sino que es obviamente una lucha que continúa, una lucha de resistencia a lo que estamos acostumbradas, y ayer Colombia nos dio, creo que más ánimos y más energías para saber que estamos en el camino correcto y que no estábamos tan equivocados cuando no pedíamos en la ley plazos, cuando contemplábamos que plazos de tortura, sobre todo cuando ya existe un caso que debe ser excepcional en nuestro país, que es una violación. Por lo tanto, ayer Colombia despenalizaba el aborto libre a las 24 semanas y nosotros establecemos aborto por violación a 12 semanas. Entonces es justamente el derecho comparado, pero igual, bueno, seguimos trabajando, tenemos las dos alternativas, que es una, presentar una acción de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional y el poder plantear una reformatoria que obviamente en la coyuntura actual que nos encontramos en la Asamblea sé que va a ser difícil, pero bueno, aquí estamos para seguir luchando y para seguir concientizando y sensibilizando y esperando que los compañeros puedan ponerse en los zapatos de las víctimas de violencia sexual. Interesante, Joana, y sin duda esto de que pasó ayer en Colombia da una pauta de lo que, bueno, ya está haciendo Latinoamérica, Europa ya lo tiene, y bueno, Latinoamérica siempre está un poquito más atrás en muchas cosas, ¿no? Y pasó con Argentina, pasó con Colombia, veamos qué sucede más adelante en el Ecuador. Ahora usted como ponente del texto adelantado que ya ha tenido acercamientos con algunos asambleístas para modificarlo nuevamente. En estos escenarios que usted contempla, ¿se podría, no sé, plantear reformas a este proyecto? Sí, una de las opciones es plantear una reforma, incluso con el presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro Jaramillo, que también es uno de los asambleístas que nos ha dado la oportunidad de trabajar de forma íntegra en la Comisión de Justicia por su compromiso con las víctimas de violencia sexual. Era algo que lo analizamos en ese momento, ¿no? Cuando tenía que tomar una decisión acerca de qué hacer, si seguir peleando, si seguir bajándonos plazos y qué hacer después, ¿no? Porque no era lo que las víctimas de violencia sexual necesitaban en este momento, pero por otro lado teníamos este informe de minoría, un informe que era totalmente revictimizante, discriminatorio, con barreras, limitaciones, que no era lo que las víctimas de violencia sexual merecían en este momento, y al final el proyecto de ley tiene que entenderse con su integralidad, ¿no? Con lo que son los procedimientos, requisitos, plazos que tuvimos que quizás prácticamente cederlos, pero veamos esa opción, ¿no? Que aún la lucha no termina y que, si bien es cierto, aprobemos este informe de mayoría que en su conjunto se acerca más a lo que debe ser una ley justa y reparadora, podemos presentar estas acciones como reformatorias que seguirá su trámite en la Asamblea Nacional, sobre todo en la Comisión de Justicia, y esperemos encontrar voluntades en ese momento, porque al final la Asamblea Nacional es eso, ¿no? Son temas de coyuntura, son temas en los que podemos lograr un lobby político que no debería ser de esa forma, ¿no? Porque no deberíamos estar negociando sobre nuestros derechos, pero al estar en la Asamblea estos meses hemos entendido muchas cosas que son dolorosas, pero que al final son herramientas necesarias para poder obtener nuestros derechos. Asambleísta, ¿qué pasó en la votación? Usted menciona así, se dio un proceso arduo de negociaciones y a la final quedó así, 12 semanas de gestación para mayores de 18 años y hasta 18 semanas para niñas, adolescentes y mujeres que viven en la ruralidad. ¿Cómo se llegó a esto? Y bueno, ¿qué pasó al interior del legislativo? Bueno, tuvimos acercamientos con compañeros en su momento que habían votado a abstención en relación con este proyecto, y bueno, siempre nosotros dijimos que esa era la línea, ¿no?
porque existía un grupo fuerte que siempre ha estado de lado y siempre apoyó, incluso desde que fue informe para el primer debate sin plazos, y era un voto duro, ¿no? Un voto que no iba a cambiar, un voto que se iba a mantener. Teníamos obviamente el voto no, que ese voto jamás tampoco iba a cambiar, jamás íbamos a poder poner los puntajes en nuestro lado, a pesar de todo lo que hemos intentado. Y tenemos también aquellos que estaban dudosos, ¿no? Aquellos que no eran ni de un lado ni de otro lado y querían convencerse, y obviamente los plazos a ellos era un tema que les preocupaba bastante. Intentamos muchas veces hacer comprender a los asambleístas que los plazos amplios no era para que la víctima busque un momento para poder realizarse una interrupción o tomar una decisión, sino que era por las condiciones mismas de la víctima, que por su condición socioeconómica no les permitía poder darse cuenta. Entonces era eso, pero bueno, en unos casos fue esto, ponernos límites de plazos para poder poner su voto, para poder apoyarnos, otros respaldos para otras iniciativas, para otras acciones que están realizando en el Pleno, para ayudarles incluso a operar para conseguir esos votos, y fueron esas las situaciones que nos encontramos, y el prácticamente ver a compañeras asambleístas llorarle a sus compañeros hombres para que puedan apoyar y respaldar era doloroso, pero entendíamos que lastimosamente era parte de lo que siempre hemos hecho, ¿no? Tener que sacrificarnos, tener que mendigar, pero por un mínimo de derechos, un mínimo de oportunidades, las mujeres en este país. Y cuando no se dan cuenta de eso, ese fue el claro ejemplo, ¿no? Compañeras que prácticamente sus compañeros votaron por verlas llorar y ya prácticamente de decir, ok, lo hago por ti, y no entender ni siquiera el fondo de aquello. Pero bueno, creo que ninguna lucha que ha sido valerosa nos ha costado fácil, así que aquí estamos, viviendo la realidad de nuestro país. Impresionante. Y bueno, era esas negociaciones o negar este proyecto, en definitiva. Y que pase el informe de minoría, un informe que era totalmente un extremo, que era lo que un grupo de antiderechos, puedo considerarlo así, porque creo que uno cuando ama la vida, ama incluso la integridad y el proyecto de vida de las personas, y no puede tampoco limitarlo por acciones. Y ese era un informe totalmente, creo que nocivo para las víctimas de violencia sexual. Uno que te revictimizaba, uno que incluso te exigía doble consentimiento por parte de tus representantes legales, cuando no entienden que la mayoría de los representantes legales son aquellos que ejercen estas actitudes violentas y que son obviamente también avaladas y respaldadas y tapadas por otros miembros de la familia. Sin embargo, creo que sacrificamos el artículo 19, pero vamos a seguir luchando, vamos a seguir requiriendo plazos justos en las vías y en las instancias que nos corresponden. Es un tema muy complejo, asambleísta, y bueno, muchos mencionan también que los plazos actuales son discriminatorios, pero también del otro lado mencionan que podría resultar escandaloso que una niña, una joven vaya a abortar casi de 9 meses. Eso ya no sería un aborto, sería un parto. Entonces, al quitar los plazos también es un tema delicado. Los plazos, no es que vamos como mal, se quieren hacer entender un aborto al 9º mes, pero como usted bien lo ha dicho, eso ya es un parto. Por lo tanto, no tenemos que tampoco, creo que, jugar con la inteligencia de los ecuatorianos, pero sí, cuando tú estás en un cargo de elección popular, cuando tienes este privilegio de estar en los medios de comunicación, debes tener mucho cuidado con lo que dices, porque al final puede existir una cierta parte de la población que cree en ti, que confía en ti y que va a creer lo que tú le digas. Por lo tanto, no, los plazos, las semanas, hay una semana tope para que se pueda considerar un aborto, y lo demás es una inducción, un parto o es un parto. Por lo tanto, es falso que vamos a realizar un aborto al 7º, 8º mes, y justamente esa es la razón, ¿no? Que sea el médico el que pueda realizar un examen, obviamente a la víctima, al feto, puede establecer si hay o no hay viabilidad del feto, puede ver la condición de la víctima, si es más riesgoso para ella continuar con un embarazo. En los casos de las niñas, que sí lo es, que realizarse un aborto es menos riesgoso que llegar a un momento de parto, obviamente por su cuerpo, porque no está listo, no está preparado para poder llevar a término este embarazo. Así que no, lo único que queríamos es que se esté realizando, como han venido realizándose durante años, los abortos para mujeres con discapacidad mental. Aquellas no tienen un plazo, no tienen un requisito, tienen una guía de protocolo médico emitido por el Ministerio de Salud Pública, que es la máxima entidad de salud de nuestro país y que sigue estándares internacionales
como la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, eso queríamos, el criterio médico, no que se discuta bajo un criterio político, que fue lo que sucedió, que decidimos lo que les gustó a la mayoría y no lo que era correcto en el momento de la historia para las víctimas de violencia sexual, que es el médico. Esa discusión no nos competía a nosotros, sino a los profesionales de salud que pueden realizar estas evaluaciones y valoraciones de las víctimas de violencia. Muy importante, y gracias a Joana Moreira, asambleísta, Policía Democrática, ponente de esta ley de aborto por violación que ya fue aprobada en la Asamblea y que, bueno, como no están conforme, quizás podría haber modificaciones a este texto o una acción ante la Corte Constitucional, como ya lo mencionó la asambleísta. Gracias, Joana, tenemos entendido que tiene otras actividades, así que terminamos esta